Yo escuché cuando el médico dijo, cuando dio los resultados del examen y dice, esta paciente no tiene vuelta. Hablen con los familiares y que busquen dónde enterrarla porque esta noche no pasa. ¿Ya? Y en ese momento, cuando él dice que yo no iba a pasar, o sea, que yo me iba a morir, ese 4 de noviembre del año 2000, sale mi espíritu mirando qué hacía el cuerpo ahí en la camilla. La voz me decía, ve a tu mundo, que no es tu hora todavía, y di en la tierra que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Y tu diálogo con ese ser, ¿qué crees tú que era ese ser? Yo, Rafael, siempre digo que para mí fue Dios. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a Rumbo 360, Experiencias de Transformación. ¿Qué es lo que hay más allá de la vida? ¿Qué es lo que ocurre con todos y cada uno de nosotros una vez que dejamos nuestro cuerpo físico, una vez que experimentamos eso que llamamos muerte? Bueno, es un tema que causa mucha intriga en algunas personas, mucho interés, en algunas otras también genera miedo. Pero es un tema que se ha ido conociendo cada vez con mayor nivel de detalles debido a los testimonios de las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Vale decir, de personas que han tenido alguna enfermedad, alguna dolencia física, que han tenido por lo general paros cardiorrespiratorios, pero que finalmente han vuelto a la vida y dan testimonio de las experiencias de corte espiritual que han tenido en estas circunstancias. Justamente para hablar de aquello, es que hoy en día estamos con Margarita Faray, a quien damos la bienvenida y también, por supuesto, Margarita, te damos las gracias por estar con nosotros aquí en nuestro canal, para conocer tu testimonio, cómo fue tu experiencia cercana a la muerte y sobre todo también, ¿no es cierto?, qué sembró en ti esta experiencia, qué aprendiste y cómo cambió tu vida, etcétera, etcétera. Hay harto que conversar. Así que, Margarita, primero que todo, te damos las gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafael. Bueno, yo siempre digo, cada entrevista que me pueden hacer, que puedo dar, yo me siento muy bendecida, porque Ujú, porque es lo que yo viví, sigo compartiendo lo que un día ese ser, yo le llamo Dios, me ujú. hizo vivir y me hizo escucharlo, donde me decía que yo iba a recorrer el mundo. Bueno, Rafael, les cuento. Sí, eh, cuéntanos, Margarita, ¿cuándo fue esto? Y, a ver, primero que todo, quería preguntarte, lo más importante, ¿no es cierto?, partir un poquito por la esencia, Margarita. ¿Cómo era tu vida antes de esta experiencia y cómo sientes que es ahora? ¿Cuánto te transformó y en qué medida? Mi vida antes del problema cerebral que tuve, Ujú, normal, yo soy casada, bueno, nunca tenía dolores de cabeza de esa magnitud. ujú. Eh, Tengo hijos, toda mi vida normal, una mujer de casa normal, pues, para que no Ujú. entremos Desde en el punto de tantos vista detalles. espiritual, por ejemplo, ¿tenías alguna creencia en particular? Mira, mi mamá siempre daba gracias a Dios cuando tomábamos el desayuno, o si no cuando almorzábamos, o cuando salíamos. Gracias, Señor, acompáñenos. Esas eran palabras muy precisas, justas, sin tantas palabras. Miraba siempre al cielo y decía gracias, Señor, porque Ujú. estoy con mi familia. Ella era muy agradecida. ¿Y tú creías en algo, no? Más allá de la experiencia de tu mamá. Bueno, yo cuando era chica, pues no. Yo le preguntaba a mamá, ¿por qué? ¿A quién le das gracias tú? Hija, yo le doy gracias a Dios porque Dios está en todos lados. Siempre mi mamá decía eso, siempre. Ujú, Hasta que me tocó vivirlo. Me tocó ujú. vivirlo y lo viví con una experiencia. Y la experiencia que tengo para compartir fue a través de un derrame cerebral. ¿Ya? ¿Qué año estamos hablando, Margarita? ¿Hace cuánto tiempo? El mismo día que yo estaba de aniversario de matrimonio, yo iba a cumplir 6 años de matrimonio. Ujú, Y bueno, un dolor de cabeza terrible. Pero de repente, ¿ya? Mi esposo me pidió un favor para ir a dejar unas cosas y yo cuando venía de vuelta me dan puntadas en las sienes, ¿ya? Me dan puntadas.
Sigo caminando, de nuevo a las puntadas de las sienes, y llegando acá a la casa, le digo a mi hermana, hoy le dije, me duele la cabeza. Me senté en el sillón, me afirmo la cabeza con mis manos y me voy para el lado. Me desmayé. Mi hermana y yo escuchaba porque sí me di cuenta que el cuerpo es el cuerpo para habitar la tierra, lo que tenemos en prestado, ¿ya? Y nuestro interior, que es nuestro espíritu, es el que escuchaba, es el que se nos va a ir una vida eterna, ¿ya? Pero me estoy adelantando un poquito. Ujú, Y bueno, la cosa es que cuando un vecino, hablaron con él, me llevaron en el auto al hospital más cercano, la Posta 3, esa está en Matucana, ujú. En ¿ya? Santiago. Acá, sí, en la comuna de Quinta Normal, que es donde yo vivo. Ujú, Y llegan conmigo temprano, más o menos alrededor de las 10 de la mañana, 10:30, y me recibe el médico, me pregunta a mí, ¿qué consumiste? ¿Qué estabais haciendo? Enojado, po. Y mi hermana, me acuerdo que ella le decía, ella no consume droga. Dijo, lo que sí fuma. Ella no consume droga. Y mi hermana le dijo, hágale el examen del pelo, le dijo, para que se den cuenta que ella no está drogada. Yo escuchaba todo, Rafael, todo. Y después con el tiempo mi hermana igual me dijo lo que había pasado, que había sido cierto, lo que me decían y ujú. lo que yo escuchaba, pues. Tú estabas con los ojos cerrados, en teoría estabas inconsciente. Yo estaba con los ojos de pescado, ojos desorbitados, mal, 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 mal. Pero Ya, yo mismo escuchaba todo, todo lo que pasaba. Mi lenguaje era ininteligible, como se le dice, cuando no se ajá, entiende. Yo lo único que hacía era balbucear. ok. Balbuceaba, pucha, como yo decía, no me van a entender. Pero mi interior estaba muy claro, pero para soltar lo que yo quería decir, no me salía. Yo balbuceaba, ¿ya? Ujú, Y en eso, a los pies de la camilla de esa vez, llega un médico y el médico me ve y le dice a los compañeros que están ahí, esta paciente está con un daño neurológico, traslade la urgencia a neurocirugía. A todo esto yo estuve casi todo el día acá en la posta 3 y en la tarde, ya casi noche, me llevan a neurocirugía que está en el Metro Salvador. ujú, Me entran conmigo en la camilla, el médico que estaba de turno ese día pide un escáner de urgencia, me toman el escáner y al ver los resultados el médico, me acuerdo, y porque yo lo escuché. Yo escuché cuando el médico dijo, cuando dio los resultados del examen y dice, esta paciente no tiene vuelta. Hablen con los familiares y que busquen dónde enterrarla porque esta noche no pasa, ¿ya? Y en ese momento, cuando él dice que yo no iba a pasar, o sea, que yo me iba a morir, ese 4 de noviembre del año 2000, sale mi espíritu mirando qué hacía el cuerpo ahí en la camilla. Estaba igual yo estaba sorprendida. Yo estaba sorprendida. De afuera, del lado de la camilla. Del lado de la camilla me paro y miro la camilla y yo digo, ¿qué hago ahí acostada si estoy de pie? Estaba mi espíritu sorprendido, pero viviendo cosas muy, muy sorprendentes y a la vez muy hermosa, no puedo decir otra cosa. Y bueno, la cosa es que mi espíritu sale esa vez del hospital y llega al lugar donde estaba la familia, mis hermanos, papá, suegro, que me fueron a ver, que, ¿Eso se ha ido que solo había o tú lo pasado. intencionaste? Cuando pensaste en esas personas, como que te movilizaste hacia allá. No, yo cuando salí del hospital, como te digo, cuando mi espíritu sale del cuerpo, ya empieza a salir a la calle, al hospital. Allá en neurocirugía hay un cerebro. No sé si lo has Es como una visto allá. estatua, Hay un claro. cerebro. Ya. Y ahí estaban mis familiares que me iban a ver, acompañando a mi mamá o a mi hermana, que esa vez estaban allá, a mi esposo también. Y yo estaba con ellos afuera, pero no me veían. Y después mi espíritu volvía al cuerpo y yo hablaba con mi mamá. Yo le decía, mamá, pero yo balbuceaba. A mí no se me entendía, pero yo siempre dije, hubo una conexión muy especial con mi mamá, porque me entendía. Entendía el balbuceo que yo hacía
Porque, mira, yo le decía, mamá, está tal persona. Y mi mamá me decía, hija, tú no has salido de aquí, tú estás grave. No, si yo estoy bien, le decía, si yo estoy bien. Pero era mi cuerpo, pero mi interior, o sea, mi espíritu estaba intacto, estaba sano. ¿Ya? Y después ya pasó ese día, esa noche. Al día siguiente vuelvo yo a salir del cuerpo. Me presenté donde vivía mi suegro, en Colina. Disculpa, Yo veía salías de tu cuerpo voluntaria o involuntariamente? el espíritu salía porque quería salir. Ya. El cuerpo no le podía decir, no, no salga, O sea, pero tú porque lo intencionabas mentalmente, ¿no? no, Ya. salía. Yo no le decía, quiero salir, quiero ir para allá, no. El espíritu se presentaba porque quería presentarse. Ajá. Es lo que, ya. Y esa vez me acuerdo que yo caminaba por Panamericana. Bueno, no todo el trayecto fue caminar, sino que de repente, en un abrir y cerrar de ojo, estaba en la casa de mis familiares allá en Colina, en este caso. Ujú. Yo veía lo que estaban haciendo, veía quiénes estaban, y como no me miraban, no me saludaban, y yo preguntaba, oye, ¿pero qué hice? ¿Por qué nadie me habla, nadie me saluda? Y después siento que mi espíritu vuelve a encajar al cuerpo, ¿ya? Y mi mamá cuando estaba allá, yo le decía, mamá, estuve en tal parte, pero no me hablan, no me saludan, no, pero ¿qué hice? Y mi mamá siempre me decía, hija, tú estás hospitalizada, tú estás grave, tú no has salido de acá. Pero si yo salí, mamá, mira, o sea, yo a mi mamá igual le decía, mamá, llama para que sepas que yo estuve allá. Y llamaba a mi mamá por teléfono y decía quiénes estaban y todo. Y claro, pues, corroboraban ellos quiénes estaban, lo que estaban haciendo. Y ella dice, la Margarita estuvo allá con ustedes. Y esto de presentarme en los lugares y mi mamá corroborar, llamar, sí, pues, era exactamente lo que yo les decía. Esto, Rafael, lo estuve viviendo de 10 a 15 días, ¿ya? O Ok. 10 días más o menos, donde mi espíritu salía de mi cuerpo y entraba al cuerpo. Y pasando esos días, ya no andaba más caminando acá en lo terrenal, sino que mi espíritu se empieza a alejar, a elevarse, y empiezo a elevar, y llego a un lugar donde mi espíritu, yo te digo sinceramente, y ¿cómo se llama? Yo sentía mucha paz, me sentía muy, muy libre, muy, ¿Esto muy fue libre. siempre o Yo fue sí. posteriormente? Porque, claro, cuando te veías fuera de tu cuerpo, probablemente en un principio había sorpresa. ¿Hubo alguna otra emoción también de por Ujú. medio? Mira, las emociones siempre fueron eh, emoción, pero de la buena, Ujú. de la tranquilizante. Nunca, o sea, nunca me dije, o sea, nunca se dijo mi espíritu, chuta, ¿qué estamos haciendo? Nunca se hacía esas preguntas. No, lo único que sé que el espíritu, recuerdo, que el espíritu mientras andaba fuera del cuerpo se sentía libre. Nunca con esa angustia, nunca, pucha, si yo no estoy muerta, pero háblenme. No, no, nada, nada. Y la cosa es que yo cuando me empiezo a elevar, llegué, bueno, yo siempre le nombro al lugar que yo llegué fue cielo. Para mí, yo siempre digo fue el cielo. Y veo un color gris, no vi luz, miraba así, mi espíritu miraba para todos lados, y ahí me pregunté, ¿qué hago acá? ¿En dónde estoy? Y de repente ahí aparece una luz. Aparece esa luz y mi espíritu caminó hacia esa luz y de repente se me presentan tres personas. O sea, se abre esa luz, yo llego hacia enfrente y aparecen el papá de mi mamá, un vecino de acá del lado de mi casa y un primo, ¿ya? Y mi primo vio mi espíritu que estaba como preocupado porque ¿dónde estoy? No hay nadie más, po.
Y él me dice, Margarita, me dijo, este es el cielo. Si no te quieres quedar, me dice, no te quedes, yo estoy esperando a la Gloria. El Señor la mandó a buscar, en 10 días más tiene que estar acá. Quién era Gloria? Gloria era la cuñada de mi papá, ¿ya? Y la cosa es que yo con ella nunca tuvimos relación de familia, cero contacto, ¿ya? Pero ya, pues mi primo me dice eso, que estaba esperando a Gloria, y me dice, Margarita, mira para abajo, si de aquí vemos todo. Y desde el cielo yo miraba acá a la tierra y yo veía de lo alto el lugar donde estaba mi gente, esperando noticias mías. Siempre, siempre veía yo desde la altura lugares donde yo transito, ¿ya? Que puede ser el centro, para otro lado, pero son lugares que uno conoce. Nunca mi visión fue para otros países, otros lugares, no, siempre puntuales en los lugares donde yo transito. Y, y después mi primo me dice, mira, si aquí no pasa nada, me dijo, aquí es pura paz. Y mi abuelo me llamaba, me hacía con la mano que entrara, que él me iba a presentar a la mamá de mi mamá porque yo no la conocí. Me dice, entra, me dijo, voy a presentarte a tu abuela. Disculpa, ¿a estas personas tú les veías tal cual físicamente, como si tuvieran cuerpo, o los veías como de otra manera? El reconocimiento era físico, tal cual. Sí, tal cual con su ropa. Un vecino siempre andaba con blue jeans y bueno, cuando yo lo vi andaba con blue jeans y una camisa cuadrillé. A mi abuelo lo vi de terno. A mi primo lo vi con unos blue jeans y una polera blanca. Pero la cara normal. Mi abuelo, yo me acuerdo que era medio agachadito, ¿ya? Así como, no sé si era una joroba, pero no creo, pero estaba agachadito. Y yo en ese lugar donde lo pude ver, sabes que estaba muy paradito, muy firme, no le vi que estaba con problemas de salud, nada. Mi vecino también. Bueno, las tres personas que yo vi, los vi súper bien, súper bien. Y después cuando mi primo me dice, ya, ándate nomás, me dice, y dile a todos que estamos bien y que no se preocupen. Y bueno, también me decía que de allá arriba ellos veían todo. Y como te digo, yo miraba y yo veía a la gente desde el cielo, yo miraba la tierra y yo veía, vuelvo a repetir, lo que yo experimenté Margarita, ¿qué sentías tú? fue ¿Cuál era eso. tu principal sensación? Lo que yo sentía, a ver cómo te puedo explicar. Entonces la muerte no, o sea, pensar que la muerte no es dolorosa. No es dolorosa porque ellos se van, nos ven, pero nosotros no los vemos. Eso no sé, es como decir, chuta, pero ¿por qué sufrimos si ellos nos ven? O sea, mirando al cielo podemos decirle gracias, no sé, po. En este caso yo puedo decir gracias a mis papás, a mi mamá, a los suegros también que estuvieron siempre presentes con nosotros. Eso, po. Ujú. No, para mí no es ir al cementerio. Yo miro al cielo y le digo gracias, no sé, pues le agradezco a cada persona que estuvieron acá en la tierra, que fueron parte de mi vida también. ¿Por qué? Porque tengo ese recuerdo de haber visto a mi primo, donde mi primo me decía, mira para abajo, si de aquí vemos todo. Ellos veían, po. Y Ujú. mi primo me decía, mira Margarita, allá está mi tía, está tu esposo, están tus hermanos. Y bueno, si él no me lo hubiese dicho, a lo mejor, creo yo, no me hubiese dado cuenta. Margarita, mucha gente que ha Y tenido, después, sí, disculpa, mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, esto un poquito para ahondar en la pregunta que te hice anteriormente, dice sentir una paz y un amor que en la Tierra no se experimenta, no, en un nivel así superior y a un nivel tal que nuestra imaginación ni siquiera es capaz de concebirlo. ¿Te pasó algo de eso a ti o no? sí, po, sí, hasta el respirar espiritualmente era todo distinto. Yo sí, mira, Rafael, a lo mejor es fuerte lo que yo voy a decir, pero yo hace unos años atrás, cuando, bueno, ya cuando volví, cuando empecé a tener ya más claridad de todo lo que me pasó, pasaron los años, y yo decía, si yo pudiera matarme, lo hago, pero en la mente
alguien me dice, no es tu tiempo y no es que tú estés aquí porque tú quisiste. Y ahí recuerdo que la palabra de Dios dice, fuiste escogido desde el vientre de nuestra madre. O sea, ¿quién soy yo para matarme? Si quiero volver a ese lugar, tengo que esperar. Es como decir, voy a sacar una hora médico, espera que te llamen, po. No sé, pues, eso. Así que después dije, no, esto es verdad. Pero es bonito, es bonito. Ese lugar hay vida, tenemos vida después de esta y esa es vida eterna. Además de tus Bueno, familiares, ¿veías algo más en este espacio en el que estabas? mira, cuando mi espíritu empezó a elevarse hacia ese lugar, yo veía como espuma o cositas blancas, no sé. Yo pienso o creo, no sé, que pueden ser personas que también ese día soltaron el cuerpo. Puede ser, no sé. Bien. Porque, no sé, pues porque mucha gente se va todos los días y llega gente todos los días. También pensemos que si la gente no muriéramos, ¿cómo andaríamos en el mundo? Todos apretados, ¿cierto? Hay que darle la pasada, como se dice, a las personas que vengan. Yo en algún momento también voy a tener que dejar nuevamente mi cuerpo para darle cabida, pasada a otras personas, como toda persona, si es así la vida. Hay una Bien, canción que dice, no somos eternos en el mundo. bien, Margarita. Estábamos entonces en el tema de, bueno, tu encuentro con los familiares, ¿no es cierto? Después de eso, ¿qué ocurrió? Ay, aquí viene lo más sorprendente, que para mí fue sorprendente, pero esto fue una bendición, un mandato, que yo siempre lo digo, que para mí esto que yo escuché fue un mandato. Volver el espíritu y escuchar a un ser que te dice, ve a tu mundo, y esa voz era una voz de autoridad, de seguridad, de que yo no hubiese querido volver, pero como te digo, me mandaron, me devolvieron para contar lo que yo experimenté en ese lugar. La voz me decía, ve a tu mundo, que no es tu hora todavía, y di en la tierra que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Y en ese momento, cuando termina de decirme eso, el espíritu mío se detiene, gira para ver quién lo hablaba, y vi a un ser grande, no voy a decir 3 metros, no, menos, con una túnica blanca, le veo del cuello hacia abajo, con una autoridad, una voz, pero muy clara, que sí, si tenemos que temerle a alguien, mejor que sea esa voz, digo yo. Y me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. Y yo digo, no es mi testimonio, es lo que yo viví al otro lado, lo que yo sentí y a quien después yo oí. ¿Ya? Y me decía, tú me dices, vas a tener una hija y va a ser una bendición. Y también me decía, en tus manos tendrás el don de sanidad, pero en quien no crea no vas a poder hacer nada. O sea, yo siempre digo, yo cuento mi experiencia, la experiencia es haber tenido esta experiencia fuera del cuerpo, del derrame y todo, pero el testimonio es haberme ido para el otro lado y traer un mensaje, po, de que miremos al cielo, donde la voz me decía, di que mirando al cielo me agradezcan y me pidan. Entonces, agradezcámosle por cada cosa, sea buena o sea mala, porque en lo malo, o sea, en lo negativo, están las pruebas para conocernos a nosotros mismos, porque a veces decimos no somos capaces, pero acuérdate que eres creación de Dios en el vientre de tu mamá. Dale gracias a Dios, mira el cielo, gracias Señor, pero le pido que, no sé, porque que tenga misericordia, que me afirme, para no pensar cosas negativas. O sea, acordémonos que tenemos un ser superior, un ser divino, tenemos un Dios creador, porque a este mundo nadie llegó a habitar la tierra en desuso. Todos llegamos cuando ya estaba formado. Todo. Ahora lo que nosotros hacemos, disfrutamos. Disfrutamos de la playa, disfrutamos el sol, disfrutamos la lluvia,
Y esas cosas no las hicimos nosotros. Hubo una creación, hubo un creador. Ujú. Nosotros tenemos que disfrutar. Bien. Y tu diálogo con ese ser, ¿qué crees tú que era ese ser? Yo, Rafael, siempre digo que para mí fue Dios. Para mí fue Dios. Porque Ok. escucharlo, donde me decía, di que todo se hace si yo quiero, o sea, es la voluntad de Él. Y en la Biblia muchas cosas son reales, po. Las creaciones, la vida no nos pertenece, eh, no sé, no sé cómo explicarlo, pero en esta vida estamos de pasada, po, y que Dios existe, Ujú. tenemos un Dios que existe, ¿Qué es para eso, ti Dios, Margarita? un creador, un ser, Ujú. eso, un ser único, un ser, no hay nadie más que Él, es un omnipotente. Bien. Aparte de esas palabras, ¿hubo alguna otra interacción con ese ser? Eh, Mira, cuando yo venía volviendo, el espíritu mío venía volviendo, ese ser también me decía que van a pasar cosas, bueno, más que nada a mí me dijo, igual vas a pasar cosas, pero en mi nombre vas a salir victoriosa. Ujú. ¿Te dijo qué tipo de cosas o no? No, no, que bueno, a veces las cosas que me pasan a mí, pero no, o sea, no para entregarla al mundo, sino que Pers- eh, eran para mí, más que nada, sí, personales. sí, sí, y eso, pero es el testimonio lo más Ujú. sorprendente que pude vivir. Y con respecto al, cuando la voz me decía que estaba, disculpa, cuando mi primo me decía que estaba esperando a Gloria, ella falleció 10 días después. Cuando ese ser me decía, vas a tener una hija y va a ser una bendición, mi hija nace 3 años después. Ahora en la actualidad mi hija tiene 22 años. Bueno, con el embarazo, el médico veía la ficha clínica y me dijo, Margarita, me dijo, tú, desde que quedaste embarazada, tuviste que haber quedado hospitalizada por el problema que tuviste. ¿Nunca has tenido nada? No, le dije yo, aquí estoy, todo bien, gracias a Dios. Ya me dijo, yo te quiero hospitalizar y bla, 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 todo. Ay, doctor, le dije yo, no, vengo mañana. Ya Ujú. tenía 8 meses, po. Iba para los 9, claro, iba para los 9. No, el doctor, le dije yo, le pido que, porque no tengo nada hecho. No, no he arreglado el bolso, ya listo. Me dijo, ya, te voy a dar la autorización que te vayas y vuelvas mañana. Y la cosa es que al día siguiente volví, todo bien, mi guagua nació por cesárea. Y la cesárea fue porque yo no podía pujar para parto normal, por lo Ok. que me pasó. Margarita, volvamos al momento, ¿no es cierto? Porque eso, claro, efectivamente se cumplió lo que te dijeron que iba a ocurrir. Tanto el deceso de esta persona, ¿no es cierto?, como la llegada de tu hija a tu vida. Pero, ¿qué pasó después que tuviste esa experiencia en ese lugar con ese ser que te dio estos anuncios, que te dijo todo eso? ¿De ahí volviste inmediatamente, ¿no es cierto?, a tu cuerpo o hubo otra situación intermedia? No, después cuando ya escuchaba lo que me decía ese ser, que para mí, como lo digo, para mí era Dios, mi espíritu entra al cuerpo y empiezo a respirar en un lugar distinto. ¿Por qué distinto? En el cuerpo, no estaba fuera del cuerpo. Y escucho que hablaban los médicos y decían la paciente del doctor Jorge Mura está recuperando los signos vitales. Porque ¿cómo se llama cuando los latidos cardíacos estaban muy bajos? Estaban como planos ya. Y de repente yo escucho la máquina que empieza con el trabajo de que está volviendo. Así que el médico ahí llegó al lado mío, me hace preguntas y yo mirando para todos lados, yo no, no, no. Yo estaba todavía desentendida, todavía estaba, no sé, bueno, no, no me podía, si me hacían preguntas yo no iba a responder porque estaba mal, estaba volviendo, estaba recién como alineando de nuevo mi cerebro para poder.
explicar o a expresar todo lo que yo viví, lo que me estaba pasando. Y sabes qué, Rafael, a los días, bueno, a los días después, el médico, bueno, cuando mi mamá, yo le conté de cuando volvió al cuerpo, mami le dije yo, están esperando a la Gloria, el Nilo me dijo que en 10 días más. No, hija, me dice, ¿cómo va a ir tu tía? Mi tía era muy buena moza, delgadita, no era muy linda, pero se fue. Y mi mamá, cuando supo eso, hija, me dijo, tenías razón, tu tía falleció. Margarita, ya que los Así médicos pues. dijeron que tú no pasabas de esa noche en la cual llegaste al hospital, ¿no es cierto?, al Instituto de Neurocirugía, probablemente el daño Ujú. en tu cerebro era muy grande. Y si volviste, lo que desde el punto de vista de la medicina tradicional uno pudiese esperar sería algunas secuelas importantes, digamos, desde el punto de vista intelectual, Sí. motriz o cualquier otro tipo de daño, debido a la magnitud, ¿no es cierto?, del ACV que sufriste. ¿Tuviste alguna Sí. consecuencia posterior? Nada. Y el médico dijo, se van a ir bien, bien informados, dice. Tu señora no puede tener guagua, así pues. Y me dice, tú tienes que ir a la cordillera de los Andes y darte con ella en el pecho. ¿Qué haces aquí? No lo sabemos. Eso me lo dijo el médico. Me dijo, ¿cómo hablas? Bien. ¿Cómo estás? Bien, Margarita, ¿qué día es hoy? Tal día. Tus papás me preguntaban el nombre de mis papás, de mi esposo, de todos, po. ¿Dónde vivo? Todo. ¿Qué color es este? ¿Qué número es este? No, sí, todo. De que me haga la ley es otra cosa. Son- no, pero ya, todo bien. Bien, como Ya. te decía. Lo que a mí a ver, ¿cómo te digo? Me da rabia, me angustia, es a veces no te, mira, no sé si una vez te conversé que a veces uno tiene Ujú. una necesidad de contarlo, contar cosas, pero no te salen. Las tienes tan claras en tu mente y en tu garganta para poder expulsarlas, pero no te salen. Y ahí yo digo, entonces, Señor, no es el tiempo. No es el tiempo de decir lo que tengo que decir, po. O sea, pero no para el mundo, sino que para las personas, a veces cuando uno conversa. O también más cosas de lo que yo viví, hacer preguntas, qué piensan de lo que yo viví, qué sienten, o sea, o qué creen, por qué lo viví, qué sienten cuando yo les comparto que ese ser me dice tal cosa, que me den respuesta. No sé, porque de verdad yo siempre digo, para mí es angustiante y a la vez me calmo cuando yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me tocó vivir a mí esa experiencia si yo no voy a iglesia, no soy eh, de tanta oración? Pero ahí me doy cuenta que el Señor no busca iglesia, que el Señor busca corazón. Y ahí yo digo, yo mi corazón lo tengo limpio. ¿Y qué respuesta te has dado tú frente a esa pregunta, Margarita? Por qué te tuvo que tocar o por qué te tocó a ti tener esta experiencia? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. Si habiendo tanta gente en el mundo, me toca vivir esto. Yo sé que hay en el mundo entero habemos distintas personas con distintos testimonios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué lo viví yo si yo no soy experta en Biblia, no soy experta en hablar tampoco de la palabra de Dios? Pero no importa, pero tengo un testimonio, que yo sé que con mi testimonio llego a personas y con el hecho de que la persona se sienta bien, eso significa que yo tengo palabra, tengo bla bla, tengo esa energía, como llamémoslo así, esa energía para transmitir, para que la persona se pueda sentir bien. Cuando perdemos a un ser querido y uno da un testimonio porque a uno le pasó, la gente ya después cuando le pasa la pena y todo, después nos escucha y se siente más tranquila. Y es como decir, dejamos ir al que se fue, po. Me dicen, bueno, varias personas me han dicho, Margarita, de verdad, escucharte me hace bien. Y yo no puedo decirme, es que así soy, no, yo digo, mirando al cielo, gracias Señor.
Gracias, Señor, porque lo que yo comparto, que es lo que usted me hizo pasar, lo estoy llevando a cabo. ¿Cómo cambió tu vida después de esa Cambi- experiencia? Rafael, mira, mi vida no ha cambiado. Pero, o sea, no ha cambiado. Yo sigo siendo la misma Margarita, la misma, la peluzona, la que le gusta el deseo y todo, todo. Pero mi vida tiene un testimonio, ¿ya? Tienes el testimonio, pero mi vida sigue siendo la misma. Y con creencia ahora. Es eso. Pero no que yo voy a la iglesia todos en la semana, el fin de semana, o me arrodillo, no. Yo soy de esa que aquí mismo donde estamos, me estás haciendo la entrevista, yo me pongo aquí, me siento, pongo mis brazos en el escritorio, miro el cielo, digo, Señor, gracias por este día, y aquí estoy. No es mucho, aquí estoy, le digo yo. Porque no sé si va a ser decisión de él llevarme esta noche, después que termine la entrevista, mañana, pasado, no sé. ¿Te das cuenta? Por eso yo quiero cumplir con lo que yo experimenté, que fue haber tenido una experiencia cercana a la muerte, dejarla para que la gente entienda y que crea, y que no le pongamos atención a que nos dicen que te van a maldecir, que te van a juzgar. No, acá uno paga todo. Acá estamos pagando las penas, no sé, po. Pero al otro lado nos va a recibir un ser que nos envió a esta vida. Después volvemos a casa y ahí tenemos vida eterna prometida. Nadie va a morir. Es una vida eterna. Imagínate, ya después de esto, voy a hacer mis cosas, bla, bla, listo. Pero es que después al otro lado me voy a ir para no morir, po. Hay que enfocarse en eso, enfocarnos que tenemos un Dios que nos está buscando. Y ahora mismo tantas cosas que están ocurriendo. Uy, bueno, las guerras uno sabe que han habido siempre, pero con la diferencia que están las redes sociales que nos están informando. Y mira, volviendo un poco para atrás, Rafael, cuando ese ser a mí me decía, recorrerás el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar, después, cuando yo salí de alta, llegué acá a mi casa y empecé a recordar todo lo que a mí me pasó, lo que yo viví, lo que experimenté, y recordé cuando me decía, eh, bueno, y yo decía, pero ¿cómo? Si ese ser me habló, ¿cómo voy a recorrer el mundo si no tengo plata para viajar? O sea, tampoco yo era miseria, pero estar viajando, no, viajo mañana a tal parte, mañana. No, no tengo. Pero las redes sociales, ¿en qué años salieron? ¿En qué años se hicieron masivas? A mí esto me ocurrió el año 2000 y las redes sociales se hicieron después del año 2000, 2003, 2004. O sea, el Señor estaba preparando todo eso o sea, yo digo para mí, porque esto yo lo siento que es para mí. Cada uno puede tomar su parecer, su sentir de sus cosas, pero esto, cuando yo oía a ese ser, claro, con redes sociales, a mí esto el año 2000, redes sociales después del 2003. 2003, 2006, por ahí empezaron a hacerse masivas. Y lo estoy haciendo, gracias a Dios lo estoy haciendo. Y no lo voy a callar tampoco. ¿Por qué? Porque es algo que yo sé que el día de mañana, como te decía antes, si a mí me toca partir de este mundo, quiero irme con la satisfacción de que cumplí. Quien me creyó o quien escuchó, bien, bienvenido y bendiciones. Pero el que no cree es porque no es el momento. Porque no es el momento. Tampoco uno puede decir, porque esa persona es aquí y allá. No, yo le digo, no es el tiempo. Todo tiene su tiempo, su momento, su principio, su fin, todo. Margarita, considerando la experiencia que tú tuviste, ¿cuál crees tú que es la o las Mm. claves que nos pueden permitir tener una vida más plena, más cerca de aquello que llamamos felicidad? Eh, la conexión con uno mismo. Yo pienso que es meditar. La meditación o
juntarse con personas que te aporten energía. Y esas cosas para mí. Sí, porque si vamos a estar con personas que son con pocas energías, nos están gastando. Pero tampoco podemos darle la espalda a esas personas que están con las energías bajas porque se supone que nos necesitan y somos de alimentos espirituales para las demás personas. Pero es ahí cuando uno dice, Señor, si yo tengo que estar con esa persona, límpieme, renuéveme para poder estar ahí. Eso es lo que yo hago. Ujú. Si no, no me saque del lugar donde estoy. Y, y cuando te toca vivir circunstancias adversas, difíciles, vale decir, problemas, dificultades, ¿qué es lo que haces? ¿Tú cómo las vives ahora, por ejemplo? Mira, yo, una de las penas, bueno, haber perdido a mi papá el año 2005 igual fue penita, pero haber perdido a mi mamá también fue pena, obvio, pues mi mamá siempre estuvo con nosotros, siempre fue una mamá presente. Eh, esa vez cuando la encontramos con mi hermana, desmayada acá en la casa, y a los días después me llaman porque tenían el número mío de teléfono. Yo estaba recibiendo toda la información con respecto a ella y después me dicen que mi mamá falleció. Un doctor me llama diciéndome y yo me pongo a llorar. Estaban mis hijos con mi yerna ese día acá y, y yo le decía, lloraba, pues y mi hijo igual me abrazaba, ya mamá, me dice calma. Bueno, la cosa es que yo ya me liberé, me desahogué, pero consciente. Estaba consciente de todo lo que estaba escuchando, todo lo que me estaba pasando, todo lo que estaba pasando con mi mamá, todo, gracias a Dios. En ningún momento perdí la claridad de lo Ujú. que ocurría. Cuando estábamos velando a mi mamá esa vez, yo le decía a las personas, le daba las gracias y, y ahí también les dije, mi mamá está en el lugar donde yo no pude entrar. Yo sé que ella se fue, entró, ya está bien. Y lo digo bien honestamente porque yo esa vez también digo, bueno, bueno, al día de hoy lo digo, yo no hubiese vuelto. Y en ese lugar mi mamá se encontró con sus papás, con sus hermanos, con los vecinos, y con la gente que ella conocía. Pero mi mamá está, sí, pero con la diferencia que yo, o sea, yo con lo que viví también le hago saber a mis hermanos y les cuento. Mi mamá está bien, ella también dice, sí, sí, hay que dejarla tranquila, ¿sí? Porque lo que yo experimenté me hace estar tranquila. Lo que yo vi me hace estar tranquila. Y lo que yo vi es vida al otro lado. A partir de lo mismo, esa vivencia que tú tuviste, probablemente uno después claramente se cuestiona muchas cosas, le da más importancia a una, deja de darle importancia a otras cosas. Eh, a ti la vida en ese sentido, ¿qué cambios o qué ajustes hiciste posterior a esa experiencia, desde esa perspectiva? Eh, ¿Qué cambio? Es creer. El cambio en mí está en creer que las cosas que pasan tienen que pasar. Todo tiene que pasar. Eso. Vivo tranquila. No soy de esas que se amarga por cosas, no, porque yo digo, bueno, es lo que me tocó vivir. No puedo cambiarlo porque está escrito todo. Po. Lo que nos angustia, creo yo, es no saber qué va a pasar más rato, mañana, pasado, ¿cierto? Y nos enfocamos en el momento. Pero no, pues, vive el momento nomás como si fuera el último. Siempre se ha dicho eso, vive el momento como si fuera el último. Y desde tu perspectiva, a partir de la experiencia que Así tú que tuviste, eso, lo que has también le dado vuelta a todo esto, ¿cuál es el sentido de la vida? De la vida física, me refiero, para ti. eh, a ver, ¿cómo te explico? El sentido de la vida para mí es que conozcamos lo que Dios, lo voy a llamar Dios porque así lo siento, lo que Dios hizo, ¿ya? Estar acá para que disfrutemos de la naturaleza, disfrutemos de la noche, la luna, las estrellas, el sol, disfrutemos, nos conozcamos
aportemos. Eso creo yo que es el motivo de estar acá, para ver qué hacemos acá y después cómo vamos a llegar al otro lado. Tenemos que compartir, tenemos que llevar, ser positivo, creer, no sé, tantas cosas que uno piensa. Esta es una escuela, yo siempre digo, acá la Tierra es una escuela. Estamos aprendiendo a diario. Así que eso. Sí. ¿Y qué significa para ti la palabra amor, Margarita? La palabra amor, ay, grande, pues, pero grande en amor en el sentido de pareja o para la humanidad. En qué Es sentido que, te lo pregunto así como con mayúscula. en todo sentido no, de amor sería bonito, pues. Imagínate, yo, ya me voy a poner yo llegar, estar en un lugar donde haya mucha gente, ¿ya? Y yo estar transmitiendo lo que yo viví en decir que hay esperanza, que esto otro, me estoy sintiendo llena de amor. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo. Estoy compartiendo que hay un amor real. Hay un amor más fuerte que el amor que uno a veces siente, que uno siente. No sé, eso. Somos personas dadoras de palabras, dadoras de fe. ¿Hay cosas que tú viviste en esa experiencia que el lenguaje no da para describirlas, por ejemplo? Me cuesta, o sea, me cuesta expresarme, cómo te lo digo, como que no sé. Es que el otro día leía yo un párrafo donde decía que las palabras es como que son, a ver, ¿cómo era la palabra? Que no se puede explicar lo que uno quiere decir o lo que uno siente, es lo que te hace sentir aquí, pero no más allá, no sé, no me acuerdo cómo era. Pero es que son cosas difíciles, difícil de explicar, no sé por qué. Vale, es decir, el lenguaje es limitado para dar cuenta de una experiencia que es mucho más amplia. Sí. Sí, es algo de lo cual dan cuenta muchas personas, por eso te hago la pregunta, mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que no lo pueden describir en su totalidad justamente porque hay cosas que el lenguaje no las puede describir. Y respecto al tema de las manos, te dijeron que también ibas a tener el poder de la sanación. ¿Eso lo has practicado, lo has vivido? ¿Qué ha pasado con eso en ti? Mira, Rafael, yo he Ajá. orado poniendo mis manos dos personas, dos o tres personas. No voy a decir no, hace mucha gente, no. La primera vez que lo hice, un muchacho estaba muy mal. Fui al hospital, pedí permiso para orar por una persona. Entré, empecé le pregunté primero si acaso él creía en Dios. Sí, me dijo sí creo, pero él no es gritar, es bramar la palabra más fuerte. Y él estaba teniendo ¿cómo se llama? ¿Peritonitis tal vez? La apendicitis, que le había pasado a peritonitis. Me pongo a orar y todo, ya, claro. Pero creo que se rebalsó. La cosa es que lo tuvieron que abrir. Y es fuerte eso, para lavarle adentro, lavarle sus tripas y todo. Sí, este fue terrible. Y la cosa es que, bueno, el muchacho, gracias a Dios, se recuperó. Y a los días después me dice, yo la escuché a usted cuando estaba orando por mí. Y ahora está súper bien. Y la otra vez, cuando escuchaba, bueno, cuando conocí a una mujer que me decía, ¿sabes qué me dijo? Bueno, conversamos, yo le contaba mi caso y me decía, ¿sabes qué me dijo? A mí me gustaría poder, no sé, tener un hijo. Y yo le empecé a contar lo que yo viví. Y mientras yo le estaba contando, yo su interior, a ella, el interior de ella, lo sentía tan como suave, como que iba fluyendo. Lo que yo le iba diciendo, iba todo tan perfecto. Y escucho, sin mentirte, Rafael, escucho una voz que me decía, dale fecha, así. Y yo le digo, te doy menos de un año.
y tú vas a quedar, le dije yo, esperando guagüita. Ay, me dijo, mire, y bla, y se engrifó, po. Y la cosa es que después va, a los meses, 6 meses después, me dice, Margarita, me dijo, estoy embarazada. El hijo ya tiene como 15 años, 14, 15 años. Y yo digo, Señor, de verdad a veces Rafael a mí me da miedo. Por eso yo, mira, si tú te das cuenta en Facebook, yo no tengo muchos amigos. Así nomás. No, yo soy bien, no, porque yo digo, Señor, me da miedo, de verdad. A cosas así, yo digo, es que no es que me dé miedo, sino que es como, cómo llevarlo, ¿me entiendes? Cómo llevarlo, cómo hablarlo. Igual que hace bueno, un tiempo atrás también fui a comprar acá cerca de mi casa al supermercado y voy a cruzar la calle y al lado mío llega una abuelita con unos perritos. Y también iba a cruzar ella. Y escucho, sin mentirte, una voz que me dice, cámbiate de vereda, así. Y yo me friego el oído, ay, y después me dice, cámbiate de vereda. Hice caso a esa voz, me fui para la otra vereda y yo cruzo y la abuelita cruzan en la parte donde estábamos y pasa un auto y la atropelló y la mató. Así, sí. Y yo iba cruzando justo llegando al medio de la calle y yo miré, caminé rapidito para poder llegar a la vereda y yo dije, Señor, le dije yo, ¿cómo conocerte más? ¿Cómo? No sé, es que son difíciles, Rafael, de verdad te lo digo, difícil expresarse y decir lo que uno siente, lo que siento yo, po. Y ese tipo de experiencias, Margarita, sí, ¿qué tan común se han hecho en tu vida o son hechos más bien aislados, estos que describes? Bueno, también un primo que estaba, mi mamá me decía que estaba muy mal, que el tío había llamado, y el papá del niño, que estaba en las últimas. Y yo dije un día, Señor, también, pues, Señor, por favor, él es joven, denle un tiempo más, le digo yo, que conozca el poder, yo hablándole así al Señor, que mi primo conozca el poder suyo, si las manos de los médicos son, el médico es ¿Mm? instrumento en sus manos, Señor, yo entregándole mis palabras a Dios, y la cosa es que a los días después me dicen que está súper bien y que le van a dar el alta, ¿ya? Y la cosa es que cuando pude hablar con él, sí, prima, me dijo, estuve mal, ya estaban tirándome al cajón. Y yo empecé a decirle, pues, Leito, yo siempre le dije a Dios, o sea, mi oración estaban siempre diciendo, por favor, Señor, un par de años más, eres muy joven, tiene una vida por delante. Y yo después le decía, ya entrando más eh, en el peluceo, le decía, vamos, nosotros tenemos que trabajar en un circo y andar por la cuerda floja. Eso es lo que vamos a hacer. Porque los dos casi estuvimos al otro lado, pues. Sí, Claro. me dijo, fue fuerte. Bueno, probablemente haya muchas más anécdotas, Margarita, muchas otras circunstancias, porque claramente, por lo que tú estás narrando, esta circunstancia que tú describiste te cambió la vida de una manera importante. ¿Qué es lo que piensas tú ahora de la muerte? La muerte es ¿Y qué le dirías también a aquellas personas, sí, y qué le dirías también, disculpa, y qué le dirías también a aquellas personas que le temen? que no le teman, que piensen que el día que les toque partir se van a ir a la vida eterna. Vamos a soltar el cuerpo, que es la ropa que tenemos emprestada para habitar la tierra, pero que tenemos una vida eterna. Tenemos vida. ¿Hay juicio? ¿Hay castigo? ¿Hay reproche? No, no. Y si hay, no, a ver cómo te digo, no. Castigo no, porque el Señor es amor. El Señor no nos va a castigar. Solamente por lo que está escrito en la Biblia, no es que lo crea, lo sienta, no sé, que dice que a cada uno nos van a juzgar, pero el Señor es amor, acuérdense de eso. Pero no porque sea amor uno va a estar abusando. Claro, es un tema de conciencia también, ¿no es cierto? Margarita, bueno, oye, muy, muy interesante tu testimonio. Te agradezco por todo esto que nos has Sí, contado. En realidad
Yo creo que mucha gente va a estar atenta a sacar conclusiones a partir de esta experiencia. Y antes de finalizar, me gustaría darte un espacio para que tú cerraras, dijeras lo que sientes que es más importante, que te conectes con tu corazón así y que digas aquello que sientes que es fundamental ya para cerrar esta entrevista. Bueno, yo para finalizar, Rafael, a toda la gente que nos va a ver, les diría que tengan fe, que tengan esa seguridad, que la muerte no termina, sino que nosotros vamos a otro plano y ese es al lugar que nos vamos cuando seamos llamados es a la vida eterna, tal como están las personas que se nos han ido, ya son familiares, hermanos, papás, que están en una vida eterna y de que nos ven, nos ven. Pero hay que darle gracias, yo les recomiendo, les digo lo que, o sea, por lo que a mí me pasó, que sean agradecidos de Dios. Lo primero es ser agradecido de Dios. Si tienen necesidad, busquen a Dios. Si tienen dificultad, busquen a Dios y no lo dejen de lado, porque siempre, siempre necesitamos de que alguien nos aliente, nos aliente. Y qué mejor que decir, o sea, qué mejor que está escrito que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Es Él. Bien, Margarita. Oye, pero de verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio, por tu disposición, por tu amabilidad también, ¿no es cierto?, para responder estas preguntas y dar cuenta de estas vivencias que son tan, tan potentes y que ciertamente pueden ayudar a mucha gente. Rafael, muchas gracias a ti, pues, muchos cariños, muchas, muchas bendiciones, más que nada cariño, bendiciones a todo el público que va a estar, yo sé que va a estar en sintonía. Un abrazo, un beso. Muchas gracias, Margarita. Bien, y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias también por llegar hasta el final de esta entrevista, ¿no es cierto?, por haber visto este video, este testimonio. Recuerden, si les interesan estos temas, suscríbanse al canal. Si les gustó este video, también denle un like, aprieten la campanita para recibir también, ¿no es cierto?, los avisos de cuando se publican nuevos videos. Dicho eso, entonces, me comienzo a despedir y, por supuesto, los espero en una próxima oportunidad aquí, en su canal. Rumbo 360, experiencias de transformación. Hasta entonces. Chao, gracias.